Sí, señora. ¿Dana está por acá? Sí. Sí. Sí, es que estoy en una reunión acá del colegio, entonces por eso silencio mi micrófono. Que no pueden escuchar. Chismosos. Listo. Ah, nosotros no estamos pidiendo nada. ¿Me confirman si sí ven algo? Sí, bueno. Si no ven, bueno, los lamento mucho. No, Está todavía no. cargando. Todavía no. Está cargando, está cargando. Ya. Ya. Ahora sí. Ya. Listo. A ver. Ay, espere que... Listo. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Carol Pavón, Dana Vargas y yo, Sofía Lozada. Nos correspondió el tema del romanticismo. Buenas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Quizás. Sí, se escucha bien. Nos Espere, correspondió- vamos a empezar, espere. Qué pena, Sofi, es que acabamos de entrar y se Está pierde bien. uno. Vale, qué pena. Profesora, no la Si escuchamos. entran, por favor, ingresan en silencio y no interrumpen la exposición. Muchas gracias. Que mi grupo está conformado Perdón, por perdónenos la vida. Carol Pavón, Dana Vargas y yo, Sofía Lozada. Nos correspondió el tema del romanticismo. Bien. El romanticismo. A continuación vamos a ver qué es y todo lo demás. Bueno, el romanticismo es un movimiento artístico y literario que tuvo influencia en la política y la percepción del mundo. Surgió a finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, en Inglaterra, Alemania y Francia. Desde allí se extendió a todo el mundo occidental hasta el continente americano. En la mayoría de áreas estuvo en su apogeo aproximadamente entre 1800 a 1850. Se originó como una relación revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. El romanticismo se desarrolló en Europa en una Dana, etapa casi no la de escuchamos y va corriendo. Yo sí la escucho, Miss. Va como sin respirar. Lo estamos escuchando Sí. normal, profesora. Yo no. Yo la escucho bajito. Sí. Es que la van asustando. Suban el volumen a sus dispositivos. Gracias. Bueno, las ideas románticas estaban en contraposición del neofascismo y de la Ilustración. Es por esto que el término romanticismo es tomado como opuesto a lo clásico. Su característica fundamental es la ruptura de la tradición clasicista para dar paso a una libertad auténtica. Listo. Bien, por otra parte tenemos las características generales. Existen 7 principales características. La primera es la rebeldía ante la razón. La segunda es ansias de libertad. La tercera es ruptura de normas convencionales. La cuarta, individualismo y subjetivismo. La quinta, soledad y gusto por la naturaleza. Sexta, imaginación y sentimientos. Y por último, tenemos la valoración de lo nacional y lo tradicional. Bien, como todo tiene una explicación, todo tiene un porqué, entonces vamos a ver el porqué de estas características y más en este tema del romanticismo, ¿sí? Bueno, el romanticismo es uno de los movimientos más importantes de la historia ante el arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por los jóvenes, motivados por el patriotismo, la libertad o la justicia. El romanticismo es idealista, pues antepone estos ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos los conducen hacia la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Díganme ustedes qué sucede cuando una persona es insatisfecha con algo. ¿Alguien aporte? Insatisfecho, o sea, que no le gusta, que se siente como Sí. algo ¿Qué mínimo tiende- que hizo. Sí, ¿qué tiende a hacer esa persona? Pues triste, deprimida.
Sí, Siente un vacío cuando una dentro. persona es... Se siente inferior. Exacto, bien. Lo que pasó en esta época fue que hubo una insatisfacción, ¿sí? Y al sentirse así insatisfechos, los llevó a aislarse. Y el aislamiento provocó en ellos un individualismo y por lo tanto se volvieron muy subjetivos. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, el escritor se interesaba en sí mismo o en su yo romántico. En su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, pero es a una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hacen que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial. Y ya para ir terminando, la imaginación del romántico provoca un escapismo, ya que rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y sensibilidad personal. Permite además evadirse de la realidad y tener un mundo de sueños ideales, aunque difuso. Explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo grotesco. Y por último, la tradición popular es su fuente de inspiración. Y gracias a esta pequeña explicación fue que nacieron estas 7 características. Bien, entonces continuamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, hable. Sí, Bueno, señorita. bueno, entonces, la literatura del romanticismo. La literatura del romanticismo pues, se vio como un arte de interés público que acompañaba los valores del nacionalismo. Y eso pues era por medio de la poesía lírica popular y eso hacía que pues la corriente de la literatura se despojara de estos estilos literarios neoclásicos. Los temas más frecuentes en el romanticismo era pues la exaltación a la libertad. Y también la temática que usaban los románticos eran en la naturaleza, lo lejano y lo exótico. También el resurgimiento de lo popular, el amor y la libertad. Bueno, Sofi, ¿la puede pasar? Características. Bueno, la primera característica fue que la literatura, al igual que la música, se percibía como un arte de interés público. Pero regálenme un momento. Bueno, qué pena. Primero, bueno, entonces, la literatura y pues la música se percibía como un arte de interés público. Segunda, hubo una defensa de la supremacía por la cultura de la lengua vernácula, o sea, pues la lengua propia, por medio de la literatura nacional. La tercera, también estuvo presente la incorporación de la herencia popular a los temas y los estilos de la literatura, que estaban frente a la cultura aristocrática y a los cosmopolíticos. Bueno, la otra, Sofía, la siguiente. ¿Ya pasó? También apareció y se desarrolló la ironía romántica. Siguiente. Valoración de la poesía lírica popular y también esto hizo parte de la liberación de la poesía y pues eso hacía respecto a los caracteres neoclásicos. También ahí se hizo más presente la presencia del espíritu femenino. Siguiente. También apareció la novela histórica y la novela gótica. Y se desarrolló la novela de folletín, o sea, la novela por entregas. Siguiente. Bien, tenemos expositores de la literatura del romanticismo.
Bueno, primero tenemos a Mary Shelley, que era de Londres, de 1797 a 1851, con unas obras representativas, las cuales eran Frankenstein y la del último hombre. Siguiente. Tenemos también a Víctor Hugo, de 1802 a 1885, con obras representativas, las cuales eran Los Miserables y Nuestra Señora de París. Espero que Víctor Hugo salga del taller. Bueno, también está Johann Wolfgang, bueno, de 1749 a 1832, con obras representativas, las cuales eran las desventuras al joven Werther. Bueno, esa obra era de ficción. Y también está La teoría del color. Bueno, el romántico prefiere más una naturaleza que conecte con los sentimientos tumultuosos. Y pues por eso en lo general, así cuando pues en el arte y eso, buscan paisajes agrestes, noches tormentosas o ambientes nocturnos. Siguiente. Bueno, las obras. Bueno, entonces, el arte en el romanticismo. Ahí, como podemos ver, esa es una pintura por Johann Heinrich, que esto se llama La pesadilla. Esa pues es la primera versión de la pintura. Y la hicieron en 1781 en la técnica de óleo sobre lienzo. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí. Bueno, yo quisiera que participaran y me dijeran qué es lo que ven en esta pintura. Como para que vayan practicando, Una porque mujer. el taller La lleva señora lectura de acostada pinturas. ¿Qué más podemos Un ver? man encima de la mujer con un está en jabón una encima. habitación con un más? mico encima. Como el espíritu, atrás. como el espíritu Sí, de la les digo mujer que está acaban saliendo. de tener a Uribe. El espíritu de la mujer que sale Una dualidad. en forma de hombre, algo así. Bien. Como lo Parece dijo un- Carito, esto es como de cierto modo, algo muy oscuro, ¿sí? Si ven en la parte de atrás del miquito, en la cortinita Sí. roja, pueden ver los cachitos de un diablo. miquito? Sí, Es un demonio. Sí, es un demonio, sí. Se ven exacto. los cachitos y también está el caballo negro. También. Y el Y caballo miren, negro, fíjense en que el caballo tiene los ojos totalmente blancos. O sea, eso es Y como es un sin cabeza. es un caballo tipo endemoniado, ¿sí? Y así eran, Loco. sí, y el contexto, el color y todo. Esa es una de las obras de esa época. Bien, Bueno, yo tengo una sigamos. pregunta. que lo pintó. Señora, Obvio. Yo tengo una pregunta. Pues tomando todo esto de los demonios, que yo veo más eso como una gárgola que como un miquito. ¿Qué tanto tiene en relación con la religión? O sea, como que pasa de ser teocentrista a el hombre como centro del mundo, entonces no sé si tenga eso, algo en sí, relación con eso eso. ya ahorita se explica más adelante. Ah. Yes. Bueno, Prosigamos. entonces el arte del romántico pues traía a la luz el interés por los asuntos oníricos, o sea que eran relativos a los sueños y a las fantasías, donde donde generaba que la imaginación se liberara, y eso, bueno, lo observamos que la pintura romántica tenía técnicas, ahí como Sofía nos muestra, esa es la técnica de óleo. Sigue, Sofía. A ver. Esa es la de acuarela. Siguiente. También está la de grabados y esta la que vemos ahí es de litografías. Bueno, estas técnicas brindaban un espacio de liberación de estilos y pues a los artistas les permitían expresar sus sentimientos. Bueno, la pintura romántica se destacaba porque pues en sus composiciones contemplan los sentimientos y los estados profundos pues del artista, como lo era la introspección, la nostalgia y la melancolía. Bueno, el arte fue impulsado por el
el Sturm Andra, bueno, el Sturm Andra, bueno, que fue un movimiento literario que pues tuvo sus manifestaciones también en la parte de la música, en las artes visuales y se desarrolló en Alemania durante el siglo XVIII. Qué pena, ¿cómo se llama? Bueno, venga, los escribo aquí cómo se llamaba el movimiento. Bueno, mientras Carito escribe ahí, tenemos también unos representantes fundamentales del arte romántico. Y bueno, entonces Carito me dirá cuándo se quiere. Ya, Sofi. ¿Listo? Los representantes del arte romántico. Bueno, tenemos a William Turner, que era un inglés y bueno, fue de 1775 a 1851. También se caracterizaba por las obras que se llamaban El Temerario, que era remolcado a su último atraque para el desagüe, que fue hecho en 1831 en la técnica de óleo sobre lienzo. También está la batalla de Trafalgar y la de Ulises burlando a Polifemo. También tenemos a Francisco de Goya, que fue de 1746 a 1828. Él se caracterizaba más porque era un pintor pues de transición y tenía unas obras las cuales llamaban los fusilamientos del 3 de mayo, también el Saturno devorando a sus hijos y los sueños de la razón producen monstruos. Sofi, siguiente. Bueno, las características. Bueno, las características del arte romántico era que pues en sus pinturas predominaba el color sobre el dibujo. También se dio una valoración a la luz como elemento expresivo. ¿Ya? ¿Pasamos? No, siguiente. Bueno, también esto hizo parte pues una evasión de la claridad y la definición. También tuvo influencia del arte barroco y pues especialmente en el romanticismo francés. Los trazos y las texturas al descubrimiento los hacían más bien con fines expresivos. Bueno, ya como lo mencioné, pues las técnicas más usadas eran la que era el óleo, la acuarela, el grabados y la litografía. Ya, siguiente. Tenemos también como la religión. Bueno, el romanticismo dejó de centrarse en la razón para centrarse más en las emociones. Eso tuvo mucha influencia en el área musical, lo cual fue inspirado por el pasado medieval y generó un movimiento de reforma en el ámbito de la Iglesia Católica Romana, llamado el cecilianismo, en honor a Santa Cecilia, patrona de la música. Surgió en el siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX. Uno de sus postulados fue recuperar la tradición del canto de a capela y el canto gregoriano. Bien, también tenemos otro aspecto importante y es la música. Aquí en esta pintura, bueno, en esta imagen, ya podemos ver la participación de la mujer en aspectos, pues sí, digamos en medio de hombres. Como bien sabíamos, la mujer pues ajá, no tenía valor, no era aceptada por nadie. Y aquí en el romanticismo ya la vemos involucrada en medio de hombres y desarrollándose en un arte como es la música. Entonces vemos que tuvo una gran evolución. Bien, la música. Se cree que la música va pintando los sentimientos de forma sobrehumana. Revela al hombre un mundo desconocido que no tiene nada que ver con el mundo que lo rodea. Desarrolla música pragmática y cromatismo de manera predominante. Por eso era muy valiosa la música, en ese entonces, porque permitía liberarse de ese entorno en el que vivían, de los problemas que tenían, yo no sé, y se metían en el mundo de la composición, de la letra y muchas cosas más. Y por último, y no menos importante, tenemos dos datos curiosos.
Bueno, el primero es que el romanticismo se extendió también a Estados Unidos y tuvo su apogeo en España para 1830, pero durante un periodo reducido que duró alrededor de una década. Ya que en más o menos 1840 se hablaba ya del realismo. Y en Latinoamérica el romanticismo tomó la forma del indigenismo y pasado nacional. Y acá tenemos el segundo dato curioso, que es algo de Bueno, arquitectura. como podemos ver ahí, pues esa es la cripta de la Catedral de Almudena, que pues fue construida con un estilo neorrománico. Bueno, el romanticismo pues fue un movimiento en el que las construcciones que se realizaban no tenían una finalidad creativa, sino más bien como útiles, o sea, pues para, sí, de utilidad. Eh, pues la arquitectura contaba con 10 corrientes, las cuales eran el neobarroco, el neobizantino, el neogriego, el neocolonial, la georgina, el neoegipcio, el neogótico, el, el neorrenacimiento y el neorrománico. Bueno, también quería pues decirles algo que pues en el romanticismo ellos llegaban a un punto de idealizar el amor, que era hasta llegar el considerar a la mujer como un ser que llevaba pues a Dios. Y ellos consideraban el amor como un principio divino. Y también veían la mujer como un principio de perdición, como una fatalidad que destruía al hombre. Y quería mencionarles 4 temas del romanticismo. Uno fue el tema nacionalista, que pues se caracterizaba por tener cuadros de historia nacional o revolucionaria, también valores revolucionarios, especialmente de tipos nacionalistas. Y también pues trataba de héroes caídos. Otro tema pues eran los temas literarios, que tenían una inspiración y representación en escenas tomadas de la literatura nacional. Y pues en cualquier periodo de la historia. Y también y por último los temas populares, que eran la tradición, las costumbres, las leyendas y las mitologías nacionales. Y ya. Bueno, yo quiero aclarar algo, porque seguramente surgieron dudas de que, uy, ¿cómo así que Sofía dijo que listo, ya se había incrementado la mujer, pero ahora dicen que es una falla para el hombre? Sí, lo que pasa es que todo iba poco a poco. Como ya lo sabemos, todo va evolucionando con su respectivo tiempo. Ya aceptaron a la mujer y eso es un gran paso. La aceptaron, permiten que se desarrolle en un arte y aceptan que esté con hombres. Pero los rumores de que la mujer era como una falla aún seguían, porque con mucho más tiempo ya fue cambiando ese pensamiento y pues sí. Entonces esa era la aclaración que quería tener. Aceptaron a la mujer, pero su pensamiento de que la mujer era un error todavía predominaba en ese entonces. Y listo, eso fue todo por el romanticismo y nuestro grupo. Si tienen alguna duda, si necesitan Sí, ver yo tengo algo una para tomar pregunta. apuntes. Yo, Sofi, Sí, ustedes sí. mencionaban que la música y todo lo referente con el nacionalismo y la pintura y la música con respecto a los temas de libertad, ¿verdad? ¿Esto tiene algo que ver con algún hecho o acontecimiento histórico? O sea, algún movimiento o algo así lo Bueno, impulsó, lo motivó o dio esos ideales. sí, con respecto, bueno, al arte, lo nombré antes, que fue el movimiento de Sturm und Drang, bueno, es que no sé cómo se pronuncia bien, que fue pues un movimiento literario, pues, y eso también tuvo como participación de manifestación en la música y en los artes visuales, y que se originó en Alemania, pues en el siglo XVIII, y pues eso fue como lo que impulsó al romanticismo. O sea, sí, pero yo me refería más como algo histórico, ¿sí? Como algo a Como nivel tipo mundial o a... batalla de Boyacá o algo así. Sí, exacto, relacionado así. Pues como tal no fue así porque como ya veníamos
con lo del barroco, veníamos de algo muy estricto, la sociedad estaba cansada y cualquier cambio que hubo lo aceptó de cualquier manera. Entonces no fue algo así como que pasó algo extraordinario para que la sociedad en ese entonces aceptara y tomara el tema del romanticismo como algo bueno para ellos. Ya. Yo Gracias. tengo otra pregunta. Bueno, señora. Es que, o sea, yo veo la imagen que tienen de fondo, ¿no? Pues a mí se me viene lo del tema de Renacimiento, bueno, Revolución Francesa, bueno, todo eso, ¿no? Entonces yo quería, o sea, el romanticismo y el Renacimiento tienen como cosas acordes, o bueno, pues más o menos, o pues es que yo creo que sí, pero Bueno, de cierto modo, sí, porque como ya lo dijimos, hubo una libertad. Y el propósito de esa imagen, bueno, sí, nosotros sabíamos que iban a haber confusiones y todo, pero el propósito de la imagen es que representa la libertad, representa que el ser humano ya ha evolucionado y puede destacarse en artes como la música, la pintura y muchas cosas más. Entonces ese fue el propósito de poner esa imagen de fondo y se relaciona mucho con lo que dice Maile. Y pues más porque, o sea, los temas así como el romanticismo era más que todo era la exaltación a la libertad. Y esa imagen pues es como que lo dice mucho, solamente uno dice, bueno, vean, están levantando una bandera, libertad, ganamos. Me hace la cabeza. sí, Pero- sí, sí. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la bandera de Francia? ¿Por qué el romanticismo y la libertad? ¿Qué O tiene que sea, ver? pues, o sea, yo creo que lo que Sofi decía de lo de la aceptación a la mujer y todo esto, pues viene a raíz de que, pues bueno, en 1789 la Revolución Francesa y también la aceptación de los derechos humanos, pues, como eso. Entonces, pues ya la mujer deja de ser un objeto a un sujeto, ya pasa a ser un sujeto. Entonces, pues yo lo relacionaba así, no sé. Yo digo que el exactamente es eso. romanticismo es como el desarrollo que no se pudo tener en el barroco, en el neoclásico, que es lo que se esperaba del renacimiento como tal. O sea, es como llegaron ya en fin a la época pues de desarrollo que se esperaba, pues no sé. Sí, en pocas palabras, de libertad, alegría, y cada quien podía desarrollarse en lo que quisiera. Y pues, Pregunta. señora, Bueno, tengo dos. La primera, representante o máximo exponente del romanticismo en Estados Unidos y en Colombia. ¿Está preguntándole a Google? No, no sé si el de Estados Unidos sea Joan, no, ¿me vuelvo? es William William Turner. Turner. Y de Colombia no. Y otro, un cuentista muy famoso que ustedes creo que ya leyeron. ¿Cómo se llama el de Alan la Poe. ¿Sí es ese? Edgar Allan Poe. Alan Poe, algo así. Poe. ¿Cómo se llama el de Eso, del que eso. tiene un libro? Pombo. Escribió el libro de Nacho. ¿Pombo? Rafael Pombo es de Colombia. No, yo pensé. Patarroyo, profesora. ¡Oh, él es colombiano! Pombo es Ah, santandereano. por eso Por eso colombiano. la mía está preguntando colombiano Por también. eso, Manuel X Patarroyo. por eso colombiano. Yo lo ¿Colombiano entendí quién? Estados Es Unidos. de los dos. Hay una novela Me asustó. famosísima. Hay una ¿Quién escribió novela la cartilla de Nacho? famosísima. Ese William. No, sí, pero en Colombia, Pombo sí, ¿no? Pero, No, ¿del Renacimiento? Del romanticismo no. Eso. Entonces, Gabriel Era García escritor, pero Márquez. escribía puros- Hay una novela que es viejísima. yo Feliz. pensé, Sí, se parece. Sí, porque, o sea, Márquez está en lo del boom Canción de latinoamericano. Gavilanes. No, García no, Márquez nada. se podría Jorge decir. Isaac. ¿Con cuál novela? Jorge Isaac. Pero ¿cómo se llama la novela? ¿Cómo se llama la ¿Cuál novela, novela? profesora? Porque hay muchos. Jorge Isaac con Pasión de María. Gavilanes. Yo no creo en los hombres. Basta. Pasión de Gavilanes. María, ¿no?
María. ¿Listo? Y Uf, esta profesora, pregunta. ese libro Sí, es esa precioso. cosa es hermosa, es preciosa. Sí. Profe, pero entonces Pombo, ¿de qué época es? Porque que yo había escuchado si era del romanticismo. Yo busco la fecha porque no recuerdo. Mi Pero, espacio, el de ella, Google. también entra ahí, échale ojo. Jean-Pierre, acabo de ver en el chat. ¿Tiene La, dudas? la ¿Aún? siguiente pregunta va. Evento histórico, ¿sí? Que marca el romanticismo. Revolución Evento Francesa. histórico que marca el romanticismo con argumentación completa. Opa. Yo creo saber, Miss. No, va para las niñas expositores. Ay, sí, va como Dana, usted, Miss. Dana dio la respuesta. Pues yo dije que la Revolución Francesa. Pero... Con argumentación. Pues no sé si esté bien. Pues es que en la época del romanticismo fue una época marcada por el ascenso de la clase burguesa, algo así. Miss, el grito de independencia. No, pero, o sea, Bueno, de hecho eran varios. Yo lo tengo en mi exposición. Yo lo tengo en mi exposición. Bueno, si Dana va a argumentarlo muchísimo mejor. Pues la Revolución Francesa, debido a que esta fue influenciada por los ideales de igualdad, fraternidad y libertad que se hablaban en el romanticismo. Dana, es que no le entendí mucho. La Revolución Francesa, debido a que esta fue influenciada por los ideales de la igualdad, fraternidad y libertad que se hablaban en el romanticismo. Ok. Entonces ahora entienden por qué la bandera de Francia, por qué siempre la exaltación a la libertad. Sí, Miss. Y también, o sea, porque se está rompiendo, o sea, se venía de un régimen absolutista, ya pasa a ser democrático, el derecho al voto, se aprueban los derechos, libertad de Ya pasa a ser algo expresión. más como que le aflojan un poquito la tuerca. Es el hecho de que, o sea, le permiten al ser humano de alguna forma alcanzar la libertad. Mire, si ustedes Ya, profesor, yo recuerdan, tengo una pregunta. señor, ¿Todos estos temas van a venir en acumulativo? Uy, no lo haga. Obvio, Bobby. Ese compa ya está muerto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Jugando Free Fire. Bueno, pues la profe tiene las grabaciones y las sube a la... la mayoría las he sí. subido a YouTube, solo que a veces, No, profesora. Pero pues ¿cuántas tampoco hojas vas a nos- sacar para el tampoco nos mate acumulativo? así, ¿no? no, eso ¿Cómo uno así? saca- ¿Cómo así? uno ¿Cómo así? saca uno puede hacer una prueba de selección múltiple tipo ICFES y mueren. Uy, sí, aguanta, Claro. profesora. Ah, Uy, no, sí. Mueren, oiga, dice, y mueren. Al con pino. esa malicia Samuel que lo lo sabía, dice, Samuel lo das sabía. miedo. ¿Cómo así, Miss? Samuel lo ¿Cómo así? sabía. Al Jocabet, final Jocabet, ¿Yo alias qué? la ¿Yo tiro qué? fijo. Yo sabía que, yo sabía que. que al final todos mueren. Pues si no Al final estudiamos, Miren, si Bueno, ustedes va a ser un recuerdan, destino peor que la muerte. Eso fue todo por nuestra exposición. Espero que les haya gustado y todo haya quedado. No, ya nos podemos ir a almorzar, mis. ¿Cómo se aplaude por el Zoom? escuchen muchachos, el romanticismo es como la cúspide de la era moderna. O sea, inicia la modernidad exactamente con el romanticismo, porque viene la Revolución Francesa y con la Revolución Francesa viene absolutamente todo lo que tenemos hoy en día de alguna forma de libertad. Si ustedes recuerdan cuando hablamos con el profesor Jonathan sobre que no recuerdo, creo que fue de la Reforma, ¿sí? Hasta el Renacimiento y todo lo que fue el humanismo y lo que fue el barroco, en Francia todavía estaba la opresión religiosa. De hecho, Francia fue uno de los países en donde el protestantismo no pudo entrar y no pudo encajar, a pesar de que fue allí donde se fundó lo que es la libertad de expresión.
en Francia la religión como tal fue totalmente suprimida. De hecho, algunos de mis amigos que están en Francia dicen que, digamos, en Colombia es muy común encontrar una iglesia cristiana, una iglesia adventista en cualquier lugar, ¿sí? Usted va y en cada pueblito puede que exista una iglesia adventista, hasta en los rincones más lejanos. Pero en Francia no. En Francia tienen que viajar 1 hora, 2 horas en tren para llegar a una iglesia. Así que el adventismo allá no es tan desarrollado. Vamos a fundar. ¿Qué otra cosa? Entonces, el romanticismo es una de las corrientes literarias más emblemáticas y más sonantes de la actualidad. Víctor Hugo, con Los Miserables, es una de las obras que es la cúspide de todo. Señora. Bueno, en el taller hay un punto que dice que pues hacer la biografía de uno de los representantes de la literatura del romanticismo, entonces pues está en hacer de los 3 que yo nombré. Listo. Pues sería más recomendable hacer la de Víctor Hugo. ¿A cuándo el taller? Yo no he hecho del barroco todavía. Siga jugando. No, yo no estoy jugando, ¿por qué le creen a él? Siga jugando, Free. Es que nos la pasamos jugando. ¿Para cuándo es, Miss? Para el viernes y hoy le subo el de Carol Tarazona, el de Carol Cualdrón. Pero para el viernes también. No, para el lunes. Para el lunes. Yo solamente recomiendo algo. No se pasen con los talleres porque es que son muchos, Miss. ¿Cuántos grupos de exposiciones son? Son... Es el principio. Usted se ríe, ¿no? Ya no, Tenemos matemáticas.